La nación y sus maestros, ante el 50 aniversario del martirio de Jordán Bruno Yenta y Carlos Alberto Sacheri. El Centro Cultural Identidad Nacional les da la bienvenida a todos ustedes y les agradece su presencia. Nuestro Centro Cultural Identidad Nacional nació para dar sentido a nuestra milicia que nos impone un compromiso con la patria y con esta hora presente que nos toca vivir, pues está en juego su destino. Nuestro objetivo, que para algunos parecerá anacrónico y hasta inoportuno, y para otros inconsistente, por no decir irrealizable, es lograr una nueva reconquista de nuestra patria, para nuestros hijos, para nuestros mayores, pues la nación espera ser rescatada para Cristo Rey y su Santísima Madre. Es por este motivo que reconocemos la reyesía de nuestro Señor Jesucristo, no solo en lo espiritual, sino también, como lo enseña nuestra Santa Madre Iglesia, en lo temporal. Cristo es Rey y debe reinar en nuestra patria, de ahí que el lema de nuestro centro es el de San Pío X, instaurare omnia in Cristo. Por esta razón estamos hoy aquí, porque el testimonio heroico de nuestros mártires nos señala el camino a seguir. El testimonio de amor viril de Sacheri y de Yenta hacia Cristo Rey y hacia la patria sufriente los signó como blanco predilecto de las fuerzas anticristianas y en pleno auge de la violencia subversiva van a encontrar su muerte. En los años 70, Argentina padeció una oleada terrorista que dejó cientos de víctimas, entre ellas algunas personalidades católicas que fueron asesinadas in odium fidei, por odio a la fe, por grupos marxistas que iban eliminando oponentes en su táctica de asalto al poder. En este año se cumplen ya 50 años de aquel trágico asesinato en manos de la guerrilla apátrida del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, de Jordán Bruno Yenta y Carlos Alberto Sacheri. Ambos mártires eran referentes del nacionalismo católico, compartían también la docencia y fue allí, la cátedra, donde las voces encendidas de Yenta y Sacheri dieron testimonio de la verdad y el amor a la patria. Jordán Bruno Yenta, escritor y profesor de filosofía e influyente intelectual, encontró su muerte el 27 de octubre de 1974, cuando salía de casa para asistir a la Santa Misa. Carlos Alberto Sacheri, también escritor y profesor de filosofía y derecho, padre de 7 hijos y dirigente de la Acción Católica Argentina, derramó su sangre martirial el 22 de diciembre de 1974 al salir de la Santa Misa. Por tal motivo, desde el Centro Cultural Identidad Nacional, creemos oportuno recordar a los 2 mártires en su 50º aniversario. Para recordar el pensamiento vivo de Yenta y Sacheri, hoy nos visita el doctor Rafael Breide Obeid. El doctor Rafael Breide Obeid es profesor de letras, abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, abogado especialista en régimen jurídico de los recursos naturales y ambiente, doctor en filosofía por la Universidad Abad Oliva de la SEB, Barcelona, fundador y miembro del número de SATRAN, Sociedad para la Administración del Ambiente y el Derecho de los Recursos Naturales, desde 1976. Ex profesor de régimen jurídico de los recursos naturales de la Pontificia Universidad Católica Argentina
y en la Universidad de FASTA de Mar del Plata, miembro de número de la Academia del Plata, profesor de Iconología del Doctorado de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Director de la revista Gladius y de Ediciones Gladius. Es autor de obras como Imagen y Palabra, Política y Sentido de la Historia y Legislación Fundamental sobre Recursos Naturales y Ambiente Humano Sustentable, entre otras 100 publicaciones. Ha dirigido la evaluación universitaria cerca de 30 años en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Ex secretario general de la Universidad Católica de La Plata, ex decano interino de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de La Plata y ex rector de la Universidad Católica de La Plata. Cabe mencionar que estas jornadas formativas han recibido el reconocimiento público y han sido declaradas de interés social, educativo y cultural por la Municipalidad de la ciudad de San Juan. A continuación, se leerá el decreto correspondiente. Municipalidad de la ciudad de San Juan, Consejo Deliberante, Resolución 4385. El Consejo Deliberante de la Municipalidad de la ciudad de San Juan resuelve, primero, declarar de interés educativo, social y cultural municipal el conversatorio por el aniversario del martirio de Jordán Bruno Yenta y Carlos Alberto Sacheri, dictado por el doctor Rafael Breide Obey, a realizarse los días 27 y 28 de septiembre de 2024 en la ciudad de San Juan. Segundo, comuníquese y fecho, pase al sedón para su archivo, Sala de Sesiones del Consejo Deliberante, San Juan, 26 de septiembre de 2024. Ahora sí, estimados, con ustedes, el doctor Rafael Breide Obey. Queridos amigos de San Juan y de todos los lugares del país donde están viendo este acto de homenaje a nuestros maestros. Estoy muy contento de estar aquí, pudiendo hacer este homenaje y compartiendo la amistad, que es uno de los grandes valores que nos dio Dios, dice el Martín Fierro. De los dones que hizo al hombre la divina majestad, el primero es la palabra y el segundo es la amistad. El primero es el Hijo y el segundo es el Espíritu Santo. Así que la amistad es muy importante para nosotros. Y recordamos a dos grandes amigos que hicieron de la amistad un culto. Pero tenemos que verlo también, la grandeza de su magisterio frente a este momento tan grave en la historia de Occidente, de la humanidad, esto que se llama Occidente, que alguna vez fue la cristiandad, y de nuestra patria también, que participa de esa crisis. Y esto es que la apostasía de 500 años que hay, desde la Reforma Protestante hasta nuestros días, ha llegado a un punto de crisis tremenda de Occidente, no de todo el mundo. En este momento de crisis de la civilización, las otras 6 grandes civilizaciones que hay, además de la occidental, están en marcha y con sus liderazgos definidos o en proceso de reagrupación. Los menciono, por ejemplo, la China. No tiene ni problemas de gobierno ni está avanzando. Y encontrando su savia,
desprendiéndose un poco de la ideología comunista importada de Occidente y recuperando en lo que pueden sus propios filósofos. La India, otro tanto que viene detrás, también con fuertes liderazgos y expansión. El Islam, sin un liderazgo unificado, pero es la principal civilización en número, 2.000 millones, más que los chinos y los hindúes, pero no tienen resuelto el tema político, pero están en marcha. Rusia, después de todo lo que sufrió, también tiene un zar en el gobierno y bastante claridad en lo que quiere hacer. Y así podríamos decir. Y Occidente tiene el mismo mal, no tiene dirigentes, no tiene cabeza. Está todavía en el dominio del mundo, pero en una crisis gravísima, terminal. Y lo único que hace es agravar todos los conflictos, pensando que el caos propio, interno, de sus ideas y la mediocridad de sus personas, usando esa fuerza pueden prevalecer. Y lo que hacen es agravar la situación. ¿Cómo podemos describir esta crisis? Y se estableció en el marco de una apostasía de la religión, que empieza con la rebelión protestante, empieza a desesencializarse Occidente, y grandes males que habían sido resueltos por la sociedad cristiana. Dice San Pablo, en Cristo no hay ni griego ni judío, ni varón ni mujer, ni amo ni esclavo. Pero solamente en Cristo se puede dar esa realidad de la unidad. Fuera de Cristo vuelve el amo y el esclavo. La forma de resolver el paganismo, el problema económico, es con la esclavitud o con el exterminio de lo que sobra. Y ahí esas naciones que seguían llamándose cristianas y poniendo la cruz en sus banderas, establecen el comercio de esclavos, 1500. ¿no? Vuelve el amo y el esclavo. Lo llamemos como lo queremos llamar el tema. Que el trabajo es una mercadería, como dicen los liberales, o que el trabajo hacia el hombre, como dicen los marxistas, y hacen una sociedad de trabajo forzado, o flexibilidad laboral, como quieran. Pero se resuelve así en el paganismo. Solamente en el cristianismo no existe realmente la esclavitud. Griego y judío vuelve a ver, ¿no?, la sociedad pagana, el enfrentamiento. Vuelve Babel, desaparece Pentecostés y cada uno vuelve a su particularidad. Incluso el indigenismo, a nosotros nos quieren seguir disolviendo en etnias artificiales, cuando ya la integración está hecha. Y vuelven los problemas de género, varón y mujer, que no existían. Y el principio de división, de discordia, se opone a lo que decíamos la amistad, a la concordia política como idea. Entonces, en esta apostasía, primero de Dios, para idolatrar el poder de los reyes, ¿no?, que ahí dieron el primer paso a la guillotina, al ponerse en el lugar de Dios. Porque ¿qué le pasa al ídolo cuando no satisface? El paso siguiente de la idolatría es la destrucción del ídolo, la iconoclastia. Porque el ídolo no... Entonces se ponen en el lugar de Dios, el poder político, y como no puede dar lo que nos da Dios, bueno, la etapa siguiente es destructiva de esa idolatría. Así estamos destruyendo. Y se inventa un sistema
basado en no en la distinción de funciones del poder como el que había antes, donde se reconocía a cada persona su derecho y a cada institución intermedia también. Había distintos estados. La familia, el municipio, la polis griega, que acá se llamaba el cabildo, las fuerzas armadas al servicio de la verdad desarmada. Todo eso se va destruyendo y se confía en los gremios y los cuerpos intermedios, se confía en un esquema de partidos, dos partidos, para engañar a la opinión pública, y el verdadero poder está detrás de este falso poder, que lo inventan los ingleses. La gran revolución fue la de 689, no la de 789. 789 es cuando los franceses copian el sistema inglés, ¿no? La gloriosa revolución. Ahí están los conservadores y los liberales. ¿Qué son los conservadores? Lo que los progresistas dicen que son los conservadores. La revolución la tiene que llevar adelante la izquierda. Y la derecha, que está como un freno en el auto, pero el acelerador es la izquierda. De vez en cuando regulan, ¿no? ¿Y cuál es la función de la de falsa derecha? Juntar votos de derecha para hacer políticas de izquierda. Así nos tienen 300 años. Y detrás, en Inglaterra, está la City. Eso se traslada a Norteamérica y se vuelve ejemplo. Ya el rey asesinado, por supuesto, se hace sobre el regicidio, y reemplacemos la City por Wall Street. En Wall Street no puede entrar el rey de Inglaterra. En la City de Inglaterra no puede entrar el rey de Inglaterra sin permiso. Su soberanía termina ahí. Y lo interesante no es que el poder económico, que en la cristiandad estaba en manos de los gremios, de los cuerpos intermedios. La reina tiene que pedirle, ya, la reina católica, por ejemplo, que apoyen al viaje de Colón, y le dicen que no, entonces ella pone sus propias joyas de la corona para la empresa de Colón. Había división de poderes, pero no era esta, que es falsa, era real, ¿no? Y la opinión pública no era de lo que tienen los medios para engañar a la gente, sino que era la opinión de Salamanca, la opinión pública de la universidad. También pidió un dictamen a Salamanca para poder tomar la decisión americana. Bueno, todos esos poderes reales, los fueros de los distintos lugares, son abolidos por un esquema único y nos hacen la farsa de la división de poderes, ¿no? La izquierda y la derecha, que van hacia la revolución de común acuerdo. Y detrás, no los economistas, ojalá, los usureros directamente, la finanza, dominando al poder económico y dominando después toda la vida social. Eso en Norteamérica se perfecciona con Hollywood. El sistema era que es el lavado del cerebro colectivo. La máquina de mentir y de engañar, la falsa división de poderes, ahora está en crisis. Está en crisis en todo el mundo ese sistema. Este es el momento de ir a nuestros maestros para saber qué hacer. Tiene un gran sentido, porque esta posibilidad es única, una crisis general del sistema. Se habla de la posibilidad de que Norteamérica vaya a una guerra civil. Porque ninguno de los que ganen las elecciones el 4 de noviembre está dispuesto, de los que quiere ganar, a darle la victoria al otro.
tenemos que tener a los dos como ejemplo, como arquetipos. Caturilli lo define a Genta como caudillo socrático cristiano comprometido hasta la muerte. Y nació en 1909, murió en 1974. Murieron casi juntos. Uno en la fecha de Cristo Rey del Nuevo Ordo y otro del Viejo Ordo. Los dos murieron en la fecha de Cristo Rey, que ahora vuelve a coincidir. Genta era un prodigio, porque era hijo de un ateo militante, siendo él mismo un marxista fervoroso, no bautizado, que cursó filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Y allí conoció un gran humanista, Coriolano Alberini, cuya crítica aguda, irónica y despiadada del positivismo lo conmovió a Genta. Genta fue discípulo directo de Francisco Romero, que no tenía nada que ver con las ideas nuestras. En el año 1934 tuvo una enfermedad y, como solía ser, como le pasó a Castellani y a Bergoglio también, se resolvía yendo a Córdoba, cambiar de clima. Y se llevó Platón y Aristóteles. Entonces, ahí empezó su conversión de fondo, su transformación espiritual, que todavía pasarían 6 años antes de que reciba el bautismo. Alarmado por esta evolución doctrinal, Romero lo encomendó a Alejandro Korn de que lo vaya a rescatar y que le dé lo que quiera a Genta para que siga con ellos. Y le ofrecieron lo máximo, una beca a París, ¿no? El centro de la subversión cultural, pero la ciudad luz, el centro de la inteligencia positivista también. Genta lo rechazó. En eso sí, fue siempre inclaudicable. La meditación de Platón y Aristóteles, de Maritain, el primer Maritain, de Marechal, de San Agustín y de Santo Tomás, lo cambiaron totalmente. Y en el año 1940 recibió el bautismo, siendo ya un hombre adulto, en la Inmaculada de Santa Fe. En el año 43 lo nombran, empieza a dar clases en la Universidad Nacional del Litoral y lo nombran rector e interventor. Y también el año siguiente del profesorado secundario. Pero viene una derrota mundial, no sé si sabrán qué es eso. Entonces sabía que estaba la orden de que todo lo que había sido sostenido durante 2000 años por los cristianos, ahora empezaba a ser no cristiano sino nazi. De paso, por sostener lo que se dijo siempre, o algo así, calumnias de ese tipo. Lo echan de la universidad, el gobierno del 45. Y a partir de ahí, Genta, ¿qué hace? Se va, como ya había ocurrido en la época de los jesuitas, expulsados, a su casa y abre ahí en el año 45 su cátedra privada, que mantiene 30 años y no tuvo nunca ningún empleo más, público ni nada. Su señora era profesora de letras y se ayudaban así, y él tenía su cátedra de alumnos voluntarios que querían saberlo, querían un papelito, un certificado o un diploma. Todos los alumnos tienen derecho a algo que acredite su conocimiento,
Pero estos querían el amor a la sabiduría, son los que lo sostenían cuando podían y contribuían a la publicación de los libros que iba sacando. Bueno, Caturelli, que es el que sigo, por lo menos en el ordenamiento de su obra, en su magnífico, le dedica un capítulo en su magnífico libro Historia de la filosofía en la Argentina. Libro extraordinario, siempre hasta el año 2000 hay que ir ahí primero, porque está toda la bibliografía de cada uno de los 1200 filósofos que hubo en 400 años de historia, desde 1613, y pensadores argentinos, hasta el año 2000. Y de Yenta ve tres cosas para ordenar su enseñanza. La primera es la pedagogía, el maestro. La segunda es la filosofía metafísica. Y la tercera es la filosofía política. Ahí están los grandes aportes de él. En la primera está en el libro que se llama, o sea, la pedagogía acerca de la libertad de enseñar y la enseñanza de la libertad, que fue publicada en el año 76. Y lo primero que dice él es el cultivo de las humanidades clásicas. Esa es la primera conclusión, fundamental, que ahora están siendo sacadas de todos los currículums de estudio. ¿Por qué? Porque en realidad Cristo Rey, ¿no?, también se basa en, o desde este ángulo, es Cristo maestro. Cristo es el verdadero maestro, el maestro interior, para seguirlo a San Agustín. Por el verbo, todas las cosas fueron hechas, ¿no? Y es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La luz que nos ilumina es Cristo. Y el maestro común, el docente, que es el que abre la ventana para que entre la luz. Pero el verdadero maestro es Cristo. Cuando entendemos algo en nuestro exterior, lo entendemos por Cristo. Y Cristo nos revela la Trinidad. Y la Trinidad está en el hombre, el reflejo de la Trinidad. Esto justamente es lo que quiere hacer el mal. Borrar la imagen de Dios en el hombre. Pero la imagen de Dios es uno y trino. Dios es uno y trino. ¿Y cómo está esa imagen en el hombre? De tres modos, dice San Agustín, Caturelli, y vive Yenta. Primero, la memoria del ser. La memoria nos trae el ser presente. Segundo, la inteligencia del ser. Ese ser que está presente por la memoria en nuestra mente, lo entendemos por el verbo. La inteligencia del ser. Tercero, lo que conocemos mueve nuestra voluntad a amarlo, el amor del ser. La presencia del ser es el reflejo del Padre. La inteligencia del ser es el reflejo del Hijo. El amor del ser es el reflejo del Espíritu Santo en nuestra alma. Nosotros tenemos esas tres características. Eso es lo que quieren borrar. ¿Y qué tienen que ver las humanidades con esto? La historia es en un pueblo. Yenta tiene una frase extraordinaria, ¿no? Dice: la historia de la patria es la patria. Lo que nos pone presente la identidad es la historia, y que ha de ser verdadera, ha de ser real. Eso que nos pone presente la historia, los franceses dicen l'histoire c'est tout, la historia es todo, porque es estar en presencia del ser. Lo entendemos por la filosofía. Así que ya vamos teniendo las humanidades, historia primero, después filosofía. Y el amor del ser depende de lo que se ame, porque el amor está en el ser amado. Si es el amor a Dios, es la mística. Si es el amor a la patria, es la épica.
Y si es el amor humano, es la lírica. Todo esto quieren arrancarlo. Es una época antimetafísica. La Reforma del 18, que hay un libro extraordinario, 3 libros que le editamos en Radio a Díaz Araujo, pero están resumidos en uno que es los diálogos sobre la reforma universitaria, ¿no? Está explicada toda esa revolución marxista que le rompió la cabeza a toda nuestra clase profesional. Nosotros pensamos mal o no pensamos directamente. Y esta es la razón. Habernos sacado la identidad al destruir la historia. Fíjense que todas estas batallas ganamos completamente. Gracias a la enseñanza de los autores y a la sangre de los mártires. Pero ¿cuál fue la respuesta del enemigo? Fue suprimir esa disciplina. Por ejemplo, en filosofía ganó el tomismo, totalmente. ¿Qué hicieron? Ahora, suprimir la filosofía y la metafísica. En historia ganó totalmente el revisionismo histórico. Absolutamente, completamente la batalla. Suprimir la historia. La historia antes era un horror. La noche de la historia llega hasta Videla, inclusive, y después vino la luz con el Evo Bonafini. Eso es toda la historia que saben los chicos ahora. Totum revolutum, ¿no? Que mezclan en una materia que se llama sociales, que no se sabe bien quién es, pero no son las disciplinas serias, geografía, historia, filosofía. La gramática, que eran las artes sermonales, todas las ciencias las aprendemos por una, que es el castellano, y después otra que es matemáticas. Son indispensables. Leer la lengua para transmitir cualquier ciencia. Y las artes sermonales tenían, o de la palabra, 3 niveles. Dentro de la oración era la gramática, la formación del juicio era la lógica, enseñar a razonar, y el discurso completo era la oratoria, la retórica. Pero las 3 se referían al verbo. Bueno, destruyeron una gramática, la gramática nuestra completamente, semiótica, pavótica y pajarótica, ¿no? Yo lo que quiero es que la palabra me lleve al pensamiento y el pensamiento me lleve a la realidad. Hay 3 órdenes que va a recuperar Yenta. El orden ontológico del ser, el orden lógico de la mente y el orden gramatical de la palabra, digamos. Sintaxis. Taxis quiere decir orden. El orden de los términos en una palabra. Si mi palabra no coincide con lo que pienso, miento. Si pienso una cosa y te digo otra, miento. Y si mi pensamiento no coincide con la realidad, me equivoco. Entonces la palabra depende del pensamiento, y el pensamiento depende del ser. ¿Qué inventa esta pseudo-filosofía moderna? Que la idea, ahí viene la gran subversión intelectual, la idea es superior a la realidad. Ahí el científico y el sabio es desplazado por el ideólogo. Son inversiones, ¿no? Las cosas, no Dios, volverse sobre el mundo. Inversión teológica. La inversión filosófica. La idea es más importante que la realidad. El pensar es más importante que el ser. Pero si el ser es la medida de nuestro pensamiento, la verdad es la identificación de nuestro pensamiento con la realidad. Si no coincide con la realidad, lo lamento mucho. Pero el mundo está dispuesto a llevarse el mundo por delante. Porque si todo es subjetivismo, todo está encerrado, otra gran enseñanza de Yenta,
en la subjetividad. Bueno, para mí lo que existe es lo que está en mi cabeza, y lo demás podrá existir o no, no me importa, pero para mí no existe, y si para mí no existe, no existe. Bueno, no existe el otro. Esta es la afirmación fundamental de Hegel. Ahora, si no existe el otro, si el otro no lo podemos captar en sí mismo, sabiendo cuál es su esencia, esa sociedad no puede ser justa. ¿Por qué? Porque la justicia es dar a cada uno lo suyo, ¿no? Y entonces hay que pensar, para hacer justicia, qué es lo suyo de cada cual. Los abogados estudiamos que lo primero de una institución es saber su naturaleza jurídica, es decir, su esencia. Si no, ¿cómo digo qué es lo suyo de cada cual? Odian las esencias, ¿no? Es toda la idea llevándose por delante la realidad del ser. La tercera inversión es un mundo invertido, ¿no? Las cosas más que el creador, la idea más que la realidad, el poder, que es la causa eficiente, más que el bien. La política no es el arte del bien común, de llevar al bien común, ni la ciencia del bien común. La política es poder, la ciencia de tener poder. ¿Para qué? No sé. Ganar elecciones, ¿no? Y gobernar para ganar elecciones y ganar elecciones para estar en el poder, da vuelta sobre sí mismo, monstruosamente. Es una inversión. Y la economía, por supuesto, es más que la política. Y la técnica más que la economía. Entonces la herramienta se pone contra el hombre. Perdemos totalmente el señorío. El hombre se ve amenazado. La inversión, que ahora es una política de Estado, me refiero a la inversión sexual, ¿no? Es la consecuencia lógica de la inversión teológica, de la inversión mental, de la inversión del corazón y de la inversión del estómago instrumental. Y no es lo último. Se puede caer todavía más en este descenso. Fíjese que pasamos del cerebro al corazón, del corazón a la tripa, de la tripa al sexo, que primero la revolución la hacían los filósofos con la razón, después la hacían los románticos con el corazón, después la hacían los utilitarios y pragmáticos con el egoísmo y el utilitarismo, después la hacían los obreros con las piernas y los brazos, ¿no? No me interesa conocer el mundo, dice Marx. No quiero saber así, quiero transformarlo. No interesa el otro. Y eso que fracasó a nivel conceptual, esta desvinculación del ser y la desvinculación de la realidad, bueno, la gran docencia de Yenta es volver a la verdad, volver a la realidad, volver al bien, poner patas, cabeza arriba y las patas abajo, no al revés. Este mundo invertido, dado vuelta. ¿Cuál es lo último? Ya que la última revolución es someter completamente al hombre a la técnica. La invasión por la bioingeniería, la intervención del ser humano. Por la ingeniería cyborg, someter el hombre, enchufarlo a la máquina. Y fíjense que ya en el lenguaje común se enchufó, se tildó. Ningunear. Actuó como si no existiera, porque el que no considera a alguien que tiene que considerar es un desconsiderado y un desatento, es decir, un injusto. Siempre te exige la justicia tomar en cuenta. Y tomar en cuenta es ver la esencia de lo otro. ¿Y qué significa eso? Mirar al otro en cuanto otro, no en cuanto a una ideología mía que yo le impongo caprichosamente. Como el otro es. Eso es esencia.
Pero no todas las imágenes son semejantes. Hay una foto que puede ser más semejante, otra que puede ser alguien irreconocible. Puede haber un mal retrato. Y la imagen tiene dos dueños, una imagen. Por ejemplo, la Gioconda, ¿no? La pintura de la Gioconda, hay dos que pueden decir, esa es mi imagen. Uno es la Gioconda, dice, esa es mi imagen, esa soy yo. Y otro Leonardo da Vinci, que puede decir, esa imagen es mía, porque yo la hice. Nosotros dependemos de Cristo doblemente, porque Él es nuestro modelo y Él es nuestro autor. Y toda la perfección cristiana es pasar de esa semilla, que es la mera imagen, a la semejanza divina. ¿Quién lo dice el mismo Cristo? ¿Lo da como un consejo? No, lo da como una orden de un rey y de un maestro. Ser perfectos como el Padre es perfecto. Ser santos como el Padre es santo. Ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Pero nadie ha visto nunca al Padre, dicen los apóstoles, que como los adolescentes están entrenados en la réplica constante, ¿no? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pasamos de la mera imagen a la semejanza por la imitación de Cristo. Él es el arquetipo de maestro, y es el arquetipo de médico, es el arquetipo de rey, de todo lo que es humano, porque es el verdadero hombre. En la Semana Santa se proclaman tres cosas de Cristo. ¿A qué correspondía? La divinidad correspondía al sumo sacerdote. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Se lo dice como una pregunta, y Cristo le dice, tú lo has dicho. Estaba en la mente de Caifás eso. Y San Juan lo acusa y dice, era el pontífice externo. Lo obligó al Papa, en ese momento, que era el sumo sacerdote, a proclamarlo. ¿Eso es lo que tienes en la cabeza? Bueno, tú lo has dicho. Fíjate lo que estás diciendo. Y el rey le corresponde a Pilato, el representante del Señor del mundo, del César. ¿No? Tú eres rey. Y después lo proclama en tres lenguas, Jesús Nazareno, rey de los judíos, INRI, en tres idiomas que pasan a ser lenguas sagradas, el latín, el arameo y el griego, donde está escrito todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, y el Antiguo los 70. Y lo último es, proclama el verdadero hombre. No dice acá hay un hombre, he aquí al hombre, ese hombre. Cristo es el verdadero hombre. Cuando se hace a Adán, hagamos al hombre en la imagen y semejanza, los judíos no entendían eso, ni nadie lo entendía, se entendía solamente cuando se encarnó Cristo. ¿Por qué? En primer lugar, tenía prohibido hacer imágenes. Si Dios, el Espíritu, no tenía imagen, entonces ¿cómo hagamos al hombre en nuestra imagen? Segundo, imagen y semejanza son lo mismo. Tercero, si hay un solo Dios, ¿cómo dice hagamos? Hay un solo Dios, pero hay tres personas. Es la deliberación de la Trinidad. Dios tiene como modelo a Cristo cuando hace a Adán. Adán es antes en el tiempo, pero Cristo es primero en la eternidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, una sola imagen, pero hagamos, porque Cristo se encarnó. Entonces, ¿cómo se pasa? Acá viene toda la pedagogía y la ciencia política,
de la higuera, la semilla, ¿cómo llega a ser árbol y árbol florecido? Semejante es el reino de Dios a un árbol, dice Cristo. ¿Cómo la semilla llega a ser árbol? Por la fuerza de las virtudes. Pero ¿alcanza la fuerza interna de las virtudes? No. Es necesario luz y sol, la gracia, los dones del Espíritu Santo que perfeccionan las virtudes. Pero ¿cómo saben los pedagogos cuál es el perfil del egresado? Son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son el retrato que Cristo hace de sí mismo y son las virtudes alcanzadas. Las 7 virtudes se perfeccionan con los 7 dones y se alcanzan en las bienaventuranzas, que es el resumen de todo el Evangelio. Ahí tiene fundada la pedagogía. Entonces, la pedagogía de los arquetipos culminan para Allenta en el arquetipo supremo de Cristo. Diré algo más de los otros arquetipos. Cristo reúne todas las perfecciones de la humanidad, pero las supera en mucho. Por lo tanto, todos los modelos de los hombres juntos, todas las perfecciones de todos los santos están contenidas en Cristo, pero Cristo es mucho más. No es agotable. Y la mujer también. Pero hay un modo especial en la mujer, lo digo en atención a las señoras. Si el hombre es imagen y semejanza divina, la humanidad son 2, varón y mujer. Pero la Trinidad son 3. Si Cristo es el modelo del hombre y de la mujer, porque es la inteligencia y la verdad, ¿cuál es lo específico de la mujer? El Espíritu Santo. El retrato de la mujer, ¿dónde está? En las condiciones del Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que hay en Dios? En Dios que sea 2, como el hombre y la mujer. 3 personas, pero 2 procesiones. La procesión que va del Padre al Hijo, que es la procesión del conocimiento. Por el verbo, por el pensamiento, todas las cosas fueron hechas. La creación. Pero la procesión del amor es entre el Padre y el Hijo. Eso significa la mujer. Entonces, ¿dónde están las características de la mujer? Es en la del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. La comunicación de la vida. Y toda comunicación, la lengua, Dios cuando estaba solo con Adán, le infundía en la mente lo que quería, como a los ángeles. La palabra esta hablada aparece con la mujer. Por eso la lengua siempre es materna y así. El himno a la caridad es el retrato, ¿no? Y el que proclama a la mujer es el propio Cristo, ¿no? Mujer, he ahí a tu hijo. El hombre, el verdadero hombre es Cristo. La verdadera mujer es María, que ella ya preside la iglesia en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, justamente. Las imágenes que nos hacemos del Espíritu Santo son la paloma, la llama de fuego, pero sobre todo la Virgen, porque ella llena de gracia. Está en los confines de la divinidad, todo adentro es Dios. Como si fuera una corteza. Los arquetipos se fundan en María y en el arquetipo de María y de Cristo. Pasemos ahora a la reflexión metafísica. Ya adelanté bastante. Los libros son El filósofo y los sofistas. Pero es esto, recuperar la primacía del ser sobre el pensamiento. Y de la verdad sobre la ideología.
La idea de las ideologías es un libro de él. Es un pensamiento perfecto, de la exigencia de perfección, la aristocracia, la jerarquía, etc. Ser, unidad, creación y contemplación. Todo eso forma parte de la filosofía de Schenker. Desde el ser emerge la palabra como imitación de la esencia de las cosas, dice Schenker. Esto que deseamos decir. Uno es Dios, relativamente lo uno se participa en cada ente, pero la unidad es en otro y por otro, en su exterioridad material y sensible, por lo tanto es múltiple. En la esencia, uno es Dios, pero en la unidad, participación de lo múltiple en la unidad de Dios, el autor, el ser de todos los seres. En un caso se toma en relación a la esencia, el ser en sí, en el otro se toma por relación a la existencia. Bueno, es antipositivista y de la idea iluminista de progreso. La idea de progreso es la idea de la perfección que acabo de explicar, secularizada. Uno progresa en la medida que progresa en la imitación a Cristo. Y cuando culmina eso, se deifica, participa en la vida perfecta. Ser santo como Dios es santo. A eso estamos invitados por el cristianismo. Esa idea secularizada, una perfección en la inmanencia, esa es la idea del progreso. Es una idea cristiana secularizada. ¿A dónde se va? Al transhumano, al sobrehumano. Pero ¿cuál es el punto de llegada de eso? Ah, no, Dios no existe. Es el propio hombre que va evolucionando. Bueno, vamos a andar en cuatro patas dentro de poco. Cuando termine esta evolución, ¿no? O lo van a someter a la máquina, someter la inteligencia humana a la inteligencia artificial. O expandir nuestra mente con la droga, con la química cerebral. Vamos a ver otros sobre arquetipos y entrar en la psicología. Schenker tiene un libro extraordinario que es el curso de psicología. A San Agustín le preguntaron los temas principales. Dijo dos nomás: Dios y el alma. Y nada más, nada más. Pero grande cosa es el alma, todo el mundo entra en ella. No se cansa, ¿no? El ojo de ver ni el oído de escuchar. Nuestra alma absorbe, absorbe, y está hecha para absorber toda la eternidad, un ser infinito. Es nada el hombre, pero es capaz de Dios. Capaz de recibir. Solamente se va a contentar con Dios. Entonces hace este extraordinario curso de psicología, por lo cual lo invitaron a ser decano de una universidad en México y tuvo una tragedia familiar, se enfermó mucho el hijo y no pudo ir. Pero ahí lo hubiera tenido en la Universidad de los Cristeros, que yo voy casi todos los años, ahora tengo que ir, ¿no? Querían tenerlo allí cuando vieron ese libro de decano de psicología, para pelear esta gran batalla, este gran tema, Dios y el alma humana, nada más, nada más. Pero la trampa está en que todo entra en el alma humana. Los modelos que estudian como arquetipos son Sócrates, el educador, el que enseña a pensar. Y la enseñanza de él es ponerlo al hombre humilde, no que crea que él cree la realidad con su inteligencia. La descubre nomás, no la crea. El pensamiento que crea es el de creador. El nuestro devela el ser, descubre el ser, lo comunica a otro, pero no lo hace. Y estos creen que crean la historia con su discurso y las cosas, en su locura, ¿no? Aristóteles es el filósofo, San Francisco es el amor, Don Quijote es el caballero. Esto lo sigue, hay una escuela schentiana, que
Tendríamos que poner primero de todos a los dos Caponetto, Mario el yerno y Antonio. Antonio más para la parte pedagógica y política, y Mario más para la parte antropológica y metafísica, ¿no es cierto? Y Guelonge, que escribió una tesis doctoral fabulosa sobre este pensamiento de Genta. Quijote es el arquetipo de la argentinidad. Shakespeare es el artista, San Martín es el soldado. Es tremendamente una política sanmartiniana. Él rescata a nuestros próceres, Saavedra y San Martín, claramente, ¿no? Ahora está de moda hablar mal de San Martín, también por la derecha borbónica, que quiere una unidad de España volviendo a los Borbones. Mientras tanto, los Borbones están dispuestos a liquidar lo que les faltaba, ¿no? Barcelona, Cataluña, destruir lo que queda de la península. Con una vida escandalosa y traidora. El rey tiene que huir a Abu Dhabi porque recibió una coima de 100 millones de dólares del rey emérito. Perjuro a las leyes de Franco. Bueno, entonces sueñan por nuestro país. Por favor. Tendríamos que independizarnos ahora si no nos hubiéramos independizado. ¿No? Genta es tremendamente sanmartiniano, y en eso nos sigue sobre todo Díaz Araujo, el cuyano, y todo Puyo, digamos, en cuestiones disputadas sobre San Martín, que era masón, que era liberal, que era gente inglesa. ¿Y por qué todos esos tres, ¿no?, le hicieron la vida imposible y lo desterraron? Porque las guerras, ¿con quién las tuvo en el país? ¿No? Hay que rescatar esto. Yo lo conocí personalmente en esa circunstancia. Tenía 17 años, ¿no?, y estaba en el liceo militar con mi compañero de promoción, Jorge Ferro, no sé si lo oyeron hablar, un profesor de literatura dedicado a la España medieval, el mejor filólogo de la Argentina, del CONICET, que invitaban, ¿no?, era compañero mío del liceo. Y falleció hace poco. Introdujo a Tolkien en la Argentina y a los grandes autores católicos, ¿no? Newman, en cuya revista escribía, la revista Newmaniana de Newman en la Argentina, que dirige el padre Caballero magníficamente. Lewis tradujo algunas de las obras, Tolkien, todos esos grandes autores ingleses que consiguieron su catolicismo, mantenerlo y crear una cultura que permitió pasar de 10 millones de ingleses a 5 millones, haciendo epicentro en las humanidades en Oxford. Parece que era el mismo plan. Bueno, teníamos 17 años, estábamos en el liceo militar. El liceo militar era un colegio secundario que se egresaba como bachiller y como subteniente. Y daba la conscripción hecha, en esa época era la conscripción. Bueno, cuando teníamos que egresar y íbamos a salir del internado, un poco antes, queríamos conocer el mundo y hacer algo patriótico. Esa no está bien. Entonces queríamos ir, ver a todos los maestros que había, a ver dónde primero informarnos, saber y después actuar, ¿no? Entonces fuimos a ver a Membiel, al padre Castellani, a nuestro maestro, que era el padre Fortini, que nos presentó a un joven sacerdote que venía con 4 licenciaturas de Roma, el padre Alfredo Sáenz, Genta, Saccheri, Anzuategui, íbamos y a veces nos daban entrevistas, a veces no era tan
extraordinario con el padre Sáenz, donde se enseñaba la suma teológica, que era el sistema de Membier. Eran unas reuniones así, una vez por mes, creo que era el primer viernes de cada mes, a las 8 nos reuníamos, se daba una conferencia sobre la suma teológica. Había como 30 o 40 personas, como este grupo más o menos. Habíamos reunido de amigos. Y en la segunda hora había un invitado que nos iba a hablar de un aspecto. Y ahí fue llevando a todas estas personas que mencioné también, que nosotros ya habíamos explorado, vamos a ver cómo convocarlos. Y nos daban una hora. Castellani habló de la crisis de la inteligencia. Y Saccheri habló de un libro que estaba escribiendo, La Iglesia Clandestina. Y cuando Sáenz lo presentó, con esto ya voy anunciándolo de mañana, lo presenta, dice: acá hay un laico que está haciendo lo que debería hacer un obispo, ¿no? Denunciar la herejía modernista y progresista que está contaminando a la nación. Pues bien, lo fuimos a ver a Allende. Allende era mucho mayor, Saccheri era mucho más próximo a nosotros, era un hombre de 40 años. En cambio, Allende era 25 años mayor, creo, que Saccheri. Pero era un hombre cordialísimo, que siempre estaba contento a pesar de la terrible vida que había tenido, con problemas familiares, con problemas políticos, etc., ¿no? Entusiasta, que tenía un gran deseo de comunicar lo que decía, que era feliz haciendo eso, que no se cansaba en la clase, se tonificaba exponiendo, ¿no? Así que un recuerdo extraordinario de ambos. Bueno, esto de los arquetipos entonces ya está suficiente. La Argentina que nos duele, y con esto terminamos, que sería la parte de la filosofía política. La metafísica, una metafísica del ser, de las esencias, y de la existencia, en última instancia del verbo encarnado. El tomismo, pero con ese profundo sentido agustiniano. Sería un poco más platónico que aristotélico y un poco más agustiniano que tomista, pero formó buenos tomistas como Mario Caponetto, por ejemplo, y Antonio. Acá hubo un libro extraordinario, es el que traje acá, podría haber traído 40, Guerra Contrarrevolucionaria. Es extraordinario. Fue tal vez pedido por el vicario castrense, cardenal Antonio Cayano, para formar a los soldados. En esa época que yo estaba ahí, teníamos que jurar la bandera, pasamos 20 días desfilando, aprendiendo orden cerrado, izquierda a derecha, etc. Y no nos hablaron ni un minuto de qué significaba jurar la bandera. Se daba por sabido eso, ¿no? Que era el símbolo de la patria, ¿no? Así que la formación estaba muy descuidada y el país estaba entrando todo el mundo en una terrible guerra subversiva que costó 100 millones de vidas. Caían los países uno detrás de otro: Vietnam, Camboya, Laos, Angola, Mozambique, Cuba, Perú, Colombia. El mundo estaba aceptado, ¿no? El Pacto de Varsovia aplastaba las revoluciones de Hungría, de Polonia, de Checoslovaquia. Había guerras de insurgencia por todo el mundo. Y la guerra principal era de las ideas. Y los norteamericanos no entendí que inundaban el mundo de dólares. Y los comunistas de ideas. ¿Quién iba a ganar al final? Las ideas.
Aunque materialmente ganase Norteamérica como ganó el nuevo orden mundial y colapsó el comunismo se metió adentro. El Estado totalitario mundial y la anulación de toda libertad y de la persona humana. Es decir, una mezcla de los dos. Los hijos comunistas volvieron a sus padres liberales, y eso es la socialdemocracia o el eurocomunismo. ¿Qué es esto que padecemos? Eso todo fue denunciado por Genta. Pero en la guerra contrarrevolucionaria es un magnífico ejemplo de dar la doctrina esencial de la patria, ¿no?, pensada para las escuelas militares y para todo el que se tome en serio su deber de cristiano de dar la sangre por Cristo y por su patria. Son 10 temas esenciales presentados en doctrina positiva en forma muy breve y esclarecida, con 10 normas de la 10 doctrinas negativas de la revolución en contra de eso. Por ejemplo, la familia, la contrafamilia, el divorcio, la disolución de la familia, ¿no? Por ejemplo, la propiedad, la anulación de la propiedad. Y así. La metodología era extraordinaria desde el punto de vista pedagógico, porque de las prácticas que tenía la universidad cristiana eran 4, que eran lección. No había libros antes de la imprenta impresos, había que traer el libro y leerlo, era la lección, que se explicaba. Uno lo leía en un púlpito y el maestro estaba abajo en un pupitre y detenía la lectura y explicaba. Eso era la lección, porque era la lectura. Después venía cuestión, ¿no?, que era el desarrollo de un tema en sí mismo, no en base a un texto clásico, sino a varios que armaban el tema. Después, todas las cuestiones del mismo tema las reunían en un tratado. Generalmente los discípulos hacían los tratados de todo lo que se había dicho en las clases del maestro sobre un mismo tema. Pero estaba la disputa, que era un debate. Eso solamente siguió existiendo en el derecho. Las cuestiones disputadas las mantenemos en derecho. Hay una demanda, una contestación, argumentos, hay prueba y al final el juez sentencia, teniendo en cuenta todas las opiniones, reduce a la unidad. Eso era un método académico de discusión. Pues Genta lo pone las oposiciones, ¿no?, la doctrina católica y la doctrina anticristiana, frente a frente, tanto liberal como su consecuencia marxista, ¿no? Y la presencia en su génesis como saliendo del liberalismo. También era un procedimiento de Hugo Guas. Hizo su tesis doctoral, que se llama, muy amigo de Genta, escribió en el diario de Genta, que se llamaba Combate, un diario que tenía 39 artículos, que se refieren a todo el periodo de la Revolución Libertadora y de Frondizi, desde más o menos 55 hasta luego del gobierno de Frondizi, como 10 años. Y ahí escribió Hugo Guas. Y durante esa época escribió el libro Año 10, donde lo defendió Genta de un ataque de todo el mundo, porque lo sacaba Moreno de la palestra y lo ponía Saavedra. Y hacían esta doctrina política argentina. Pues bien, Hugo Guas había escrito ¿A dónde nos lleva el panteísmo de Estado? Era su tesis doctoral y lo bocharon.
porque él sostenía, 10 años antes que aparezca el comunismo, que del liberalismo salió un Estado totalitario. Predice, es decir, la ciencia argentina, por modo de una tesis doctoral de la Universidad Argentina, anunció el gobierno comunista 10 años antes de que existiera, y como surgiendo del liberalismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo, como antes y como ahora, genera la cuestión social. Y eso termina en la pérdida de la libertad y el caos que genera, económico y de todo tipo. Entre otras cosas, el análisis de toda una tesis, ¿no? Pero esta génesis de liberalismo y socialismo, que la hemos visto varias veces en los últimos 40 años, ¿no? Cómo se engendran mutuamente, parte de las 3 verdades negadas por la Revolución Francesa. ¿Y con qué las niega? Con igualdad en lugar de jerarquía, libertad de fines y no de medios, que es la libertad cristiana, y fraternidad sin padre. Somos hermanos, pero no admitimos al padre, porque el odio es al padre, es borrar la imagen de Dios a nosotros. Y de toda institución, empezando por negar al padre, como se ve en la cuestión familiar, por borrar al hombre y a la madre también, porque la mujer que proponen no es esposa y madre, ¿no? Es algo así como un boxeador. Bueno. ¿Cómo se generan a partir de estas ideologías el liberalismo y el marxismo? Juan igual le dice a Pedro libre: Pedro, vos tenés 2 campos y yo no tengo ninguno. Así que me das un campo a mí. ¿Por qué? Porque somos iguales. Y entonces Pedro le dice: no te lo doy. ¿Por qué? Porque soy libre. Si gana Pedro, gana el liberalismo. Si gana Juan igual, gana el comunismo. ¿Y cómo se termina? Con 1 millón de muertos en la guillotina. Entonces ahí termina la fraternidad. Porque es una fraternidad. La fraternidad nuestra es en la gracia, no en la naturaleza. Hay una fraternidad en la naturaleza. Todos somos hijos de Adán. Pero termina como Caín y Abel. ¿No? La fraternidad nuestra es sobrenatural, porque es en la gracia. Esto sería una síntesis. Entonces ahí muestran cómo el liberalismo lleva al comunismo, cómo el comunismo lleva al liberalismo. Y se están reciclando mutuamente y han impuesto totalitariamente de que acá no hay más que ser o liberal o comunista. Así que elegí. Si no querés ser comunista, etc. Si no querés que vuelvan los K, vota por este. Y la forma de votar por este es que vuelvan los K, porque inmediatamente se requieren porque son 2 puntas del mismo violín. ¿No? Cristina engendró a Macri y Macri volvió a traer a Cristina. Peor. Porque se requieren, es parte de la misma cosa. Y si este fracasa, volverán. Y así estamos hace 300 años, entre liberales, así nos maneja. Este régimen demoliberal, socialista, con izquierda y derecha de su majestad, que son todos inventos ingleses, el liberalismo y el marxismo, ¿no? Al final, el señor Marx era un empleado del Museo Británico, que lo pagaba. Socialismo de su majestad también. Es ponerla sí, no, no, sí. En eso está la persidia. Eso es persia. ¿Cómo si no, no, sí, si no, sí, sí? Esto
esto y lo otro y lo otro y esto. Y la dialéctica no es la dialéctica. ¿Cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo es la familia. La familia refleja a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es el modelo de sociedad. Entonces tiene que haber una autoridad, y eso lo veremos más claro mañana por razones de distribuir los temas, pero es la misma doctrina expresada por Saquetti, la sociedad política, como se informa. Entonces, lo que quieren es arrasar. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Borrar la imagen de Dios en el hombre, la inteligencia y la libertad, y la Trinidad. Borrar su memoria, borrar su inteligencia como luz propia. Pónganme, inyéctenme un programa de inglés avanzado, un chip. Y borrar la caridad. Son mentes egoístas, sin sexo, cerrados a cualquier comunicación real, sobre todo la comunicación de la vida, que es el más grande mensaje que podemos dar: traer hijos al mundo, pensar que el hijo va a ser eterno, que cuando el sol se apague ese chico va a estar. Ese poder extraordinario que tenemos y misterioso, pero cumpliendo la ley de Dios, somos capaces de hacer eso. Eso nos quieren quitar. ¿Qué es lo que quiere Saurón? Le pregunta, ¿no?, Tolkien, un hobbit, a Gollum, y dice: quiere apoderarse de toda la vida sobre la tierra. Eso es lo que quiere. Toda la vida sobre la tierra. ¿Y cuáles son las dos fuentes de la vida? El matrimonio, que es la unión del hombre y la mujer, y la Eucaristía, la vida sobrenatural. Eso es lo que quiere anular. Las dos fuentes de la vida. ¿Cómo podemos medir el avance del mal? Y lo podemos medir en esas cosas. ¿Cómo vamos con la abolición de la misa? ¿Cómo estamos de adelantado? ¿Y cómo estamos de adelantado con la abolición de la familia tradicional de un hombre y una mujer? Pero abiertos a comunicar la vida. Abiertos a realizar la Trinidad con la venida del Hijo. Pues bien, esas instituciones los voy a mencionar y con eso terminamos. Los títulos. Pero prometo volver mañana, pero ya va a ser un yenta saquerizado. En la primera clase son 10 unidades, leo los títulos nada más. Lineamientos esenciales de la doctrina católica occidental y argentina. Son más o menos esos que dije. Dios, primero, luego la formalidad filosófica, el ser antes que pensar. Y la doctrina negativa, pensar antes que. La idea antes que la realidad, la ideología antes que la realidad. Y el bien común frente al poder. La fe católica, segundo, formación de la civilización y de las naciones. La reforma protestante y la ruptura de la unidad católica en Occidente. El libre examen contra la autoridad de la verdad y contra la cátedra de la unidad. Tercero, la filosofía griega en la doctrina positiva. La civilización occidental y la integración de la razón natural y de la fe sobrenatural en la filosofía cristiana. San Agustín y Santo Tomás. Filosofía del ser y lógica de la identidad. Sí, sí, no, no. Todos ellos igual a sí mismo. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo.
principio de no contradicción. Por el otro lado, contradicción y es conflicto. Y el infierno es conflicto permanente y discordia, ¿no? Cuarto, el derecho romano. Y va jerárquicamente, ¿eh? El poder ordenador y asimilador. La mayor incorporación del mundo fueron dos, la del Imperio Romano y la de la Iglesia Católica. De incorporar cada cosa con su ser y su esencia, no imponiéndole una forma desde afuera, ¿no? Recuperando y restaurando, liberando su propia esencia. La justicia natural, la revolución liberal en la política y la doctrina negativa, la sustitución de la soberanía de Dios por la soberanía popular y al pueblo por una abstracción numérica. No es el pueblo real, como nuestro cabildo que levantaba un ejército y creaba una universidad. Son como los actuales municipios, sociedades de alumbrado, barrido y limpieza, ¿no? Manejadas por mafias que se comen el presupuesto. En la medida que es más chico, es un lugar muy importante donde podemos restaurar la república, en la polis y en el cabildo, porque existe la relación personal, entonces puede ser más genuino, ¿no? La familia cristiana, fundada en el matrimonio indisoluble y en la patria potestad, la disolución liberal de la familia, la indiscriminación de los hijos, la propiedad privada, posesión y uso, el trabajo productivo, el absolutismo. La propiedad privada con función social no es un intermedio entre el concepto liberal de propiedad absoluta y el concepto comunista de negativo de la propiedad privada. Porque muchos sostienen eso, que fue una componente de la Iglesia, la propiedad, ¿no? Como una tercera. ¿No? La doctrina nuestra es la clásica y tiene 2000 años y la propiedad existe desde que hay un mandamiento que dice no robar, porque estoy robándole a alguien que es dueño de la cosa. Pero la propiedad es un derecho natural, pero tiene una función social, que es que debe ponerse en orden al derecho de todo hombre a la subsistencia, lo mismo que el trabajo. Es un derecho nuestro procurarnos el sustento, perfeccionarnos y todo lo que el desarrollo profesional. Pero tiene que ordenarse al bien común, que es como el sol de toda la doctrina. Los liberales, ¿qué hacen? Destruyen la difusión de la propiedad privada que existía en la cristiandad y que es la doctrina cristiana, y la concentran en pocas manos haciendo la propiedad absoluta. Y el marxismo agrava eso, de modo que no hay que pensar propiedad liberal, propiedad, negación de la propiedad comunista o propiedad estatal, todo es del Estado, y en el medio la católica. No, la católica está arriba y en un extremo. Se cae a la propiedad del liberalismo que concentra en pocas manos la propiedad, y después se cae en el comunismo que concentra en una sola mano toda la propiedad. Es una pendiente. Y esto está claro en los dos autores. El liberalismo engendra el comunismo porque tienen la misma matriz materialista. Se requieren mutuamente. La educación cristiana es el octavo punto, la escuela y la universidad al servicio de la verdad y la patria. Y después viene la desintegración del saber por el enciclopedismo, el formalismo excesivo y finalmente el vacío de los contenidos, ¿no? La negación de grandes áreas del saber, hasta que transforman al alumno en
un técnico. Pasamos de lo académico, de la academia a la profesión, y de la profesión al técnico. Y eso produce una tremenda desintegración del saber. Podemos dar algún ejemplo mañana. El Estado, organización jurídica de la soberanía política y el gobierno para el bien común, es la doctrina cristiana. Y el Estado liberal como contrato social. No. Nosotros no hicimos un contrato para hacer una familia. Es el derecho entendido por nosotros como institución. La familia es una institución divina y hay un acuerdo de voluntades del marido y de la esposa, ¿no? Un consentimiento, pero no es un consentimiento, un capricho que se le ocurrió a ambos, es un consentimiento al plan divino. Es querer tener y a participar del poder creador de Dios, cumpliendo su ley, que es anterior a los contrayentes. En cambio acá no. Es un capricho porque nosotros nos inventamos a nosotros mismos cada día, ¿no? Hoy soy una vaca voladora y mañana soy un obelisco de contramano y cualquier cosa. Y eso creen que es capacidad creadora y es demencia. Y por último, el 10º punto es las Fuerzas Armadas, su misión específica, la defensa de los valores esenciales y permanentes de la nación, esto es, los grandes intereses de la nación. La Fuerza Armada está para defender a la patria, no para ser una herramienta del poder político. Sin importar si creen en el poder o en el bien. Están al servicio del bien común. Concepción antimilitarista del liberalismo burgués y proletario. La crítica marxista de las Fuerzas Armadas. Desde el año 19 está la abolición de las Fuerzas Armadas como un principio del marxismo. Y la reducción a un mercenario como un principio del liberalismo. A una guardia de sus intereses. Y en ese momento ya habla de la sustitución de las Fuerzas Armadas por milicias populares. Bueno, estos puntos están desarrollados conforme a la doctrina. Pero lo fundamental de Yenta, su lección más grande, fue su vida y su muerte. Creo en las personas que se hacen degollar por sus ideas. Decían, el mártir. Lo mismo que Sakeli, que veremos mañana. Por lo tanto, para mí ha sido un gran honor poder exponer las ideas de este maestro y tenemos mucho para sacar en esta destrucción del orden cristiano occidental, que de estos 10 puntos Castellani los redució en 5, que eran la iniquidad, el mal mundial, el anticristo va a aparecer cuando se remueva el obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? El orden romano. Y el orden romano son 5 cosas. La propiedad, que está abolida de hecho, no de derecho, porque somos inquilinos de nuestras casas con los impuestos que pagan. La familia monogámica. El municipio, que es la antigua polis, el cabildo, la verdadera representación. El ejército, como la verdad en la fuerza armada conducida por la verdad desarmada. Y la iglesia, institucional, visible. Cuando eso se ha removido o falsificado o tergiversado, lo que garantiza nuestra libertad desaparece. Eso lo pone Yenta en 10 puntos, más completo. Pero la idea es la misma. Entonces ahí se manifiesta la iniquidad, es el triunfo total del mal y la disolución de la civilización cristiana. Bueno,
Muchas gracias. Brindamos este pequeño espacio ahora para realizar preguntas de los oyentes al doctor Freire Oviedo. Quería realizar una pregunta con respecto a lo que hablaba del Delta sobre la filosofía metafísica, del ser, de las esencias. ¿Cómo hoy en día podríamos buscar esa educación de esa filosofía del ser y de las esencias, viviendo en un mundo donde hay tanto opuesto, la filosofía del materialismo, del relativismo, y que incluso en algunos lugares o algunos profesores por ahí como que utilizan la máscara de aristotélico comunista, pero por dentro siguen enseñando esta filosofía incluida en el mundo y no trascendente? O sea, ¿cómo podemos buscar a estos maestros, esta buena educación en esta filosofía? Bueno, depende de los temas, porque Santo Tomás es muy universal. Por ejemplo, en el tema de antropología y psicología, Mario Caponetto y hay todos se han formado como escuelas, ¿no es cierto? Y hay una asociación de psicólogos cristianos que se llama Exe Homo y que su mentor principal es Mario Caponetto, y que están produciendo muchos libros, etcétera, muy interesantes en ese campo, el alma humana. La filosofía tomista es la escuela ahora más poderosa y desarrollada. Lo que pasa es que niegan toda la metafísica, etcétera. Y hay numerosos autores, Gilson, por ejemplo, ¿no? Piper, que fueron en cierta forma introducidos por estos autores. Monseñor de Risi, Caturelli, ¿no? Todos ellos han hecho un contrapiso extraordinario para la religión. Por ejemplo, el padre Sáenz tiene un catecismo tomista. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué debe ser un catecismo para las cuestiones de teología breve, que puede ir a los colegios? Cualquier religión nos tiene que decir tres cosas, ¿no? ¿En qué debemos creer? ¿Qué debemos esperar del futuro? ¿Y qué debemos hacer? Y además, cómo nos conectamos con Dios. Entonces, ¿qué debemos creer? Es el credo. Y hay un credo explicado por Santo Tomás. Eso está traducido por el padre Sáenz y explicaba la moral cristiana, lo que debemos hacer, en base a los mandamientos. En base a lo que debemos creer, la fe es el credo. Lo que debemos esperar es el Padre Nuestro, son 7 cosas, la esperanza. Y lo que debemos hacer son los 10 mandamientos, que se reducen a uno solo, amar. Amor a Dios y al prójimo, ¿no? Como a ti mismo por amor a Dios. Primero a Dios, bueno, ¿por qué? Porque el que ama, que es lo que hizo Cristo, es una imitación de Cristo, la conducta nuestra. No va a robar, no va a mentir, los otros mandamientos, pero por la duda están los otros mandamientos. Entonces, ahí tenés una buena formación tomista con ese catecismo, que es la base de cualquier catecismo ortodoxo también. Y así que la fe
es el credo. La esperanza es el Padre Nuestro. Y la moral son los 10 mandamientos, lo que se debe hacer, el obrar. Y la comunicación con Dios, los sacramentos. Que eso en nosotros es la oración, pero sobre todo los sacramentos. Que lo típicamente católico. ¿Por qué? Por ejemplo, el Islam tiene una oración extraordinaria. Tienen que rezar 5 veces por día al Dios único, etc. Y se ve la maravilla de esa oración en la obra de las mezquitas, ¿no es cierto? La expresión de esa espiritualidad extraordinaria. Pero no tienen sacramentos. En cambio, nosotros sabemos que los sacramentos, si uno no se opone, basta con que dé su aquiescencia, aunque no esté en una fe en un fervor muy grande, pero que la razón no rechaza, actúa de por sí, en virtud del obrado, ex opere operato y ex opere operantes, por virtud del obrante, pero por virtud del hecho obrado. Entonces, en la arquitectura lo podemos ver como el vitral, ¿no es cierto? Nuestra oración se eleva a la cúpula, pero viene la luz de vuelta. Es una participación en la vida divina. Entonces ahí tenés resumida toda la teología. Después la podés ampliar hasta la suma teológica en todos los volúmenes que quieras. Pero justamente la fuerza del cristianismo es que el catecismo ortodoxo de la comunión y la suma teológica es lo mismo, con diferencia de grado, pero en esencia es la misma cosa. Y en esencia es el Padre Nuestro, el credo, y los 10 mandamientos. Eso es. Y la vida de la gracia. Entonces, de ahí ampliar la teología para la historia de la Iglesia. Y tenés la nave y las tempestades que están ahí exhibidas del Padre Sáenz. Toma casi toda la historia de la Iglesia y a través de sus conflictos, ¿no? Hasta el progresismo actual, la guerra cristera. Y si vos ves en otros libros que no son las naves, se complementa, por ejemplo, el comunismo con el libro de Rusia, los libros sobre Rusia, que no está en la nave de la tempestad, pero podés ponerlo en la serie histórica. El nuevo orden mundial, como el desafío que hay después de la caída de la Unión Soviética. Esos ya se refieren. Y en el último libro de las parábolas de Cristo, son 8 libros, las parábolas de Cristo, es la predicación de Cristo, según la patrística. Ahí tenés un resumen de toda la patrística, pero puesta con criterio de selección por las palabras, por el Evangelio, por las parábolas de Cristo, que era la predicación de Cristo. El último es la escatología. Y ahí hay un apéndice sobre el anticristo en Ireneo de León, ¿no? Que dice cosas interesantísimas. Sobre la cuestión escatológica y actual. Así que ahí tendrías resumida la patrística, y en las naves lo otro, y en el catecismo tomista la explicación de toda la esencia de la teología cristiana. Y de ahí amplias. Además tiene su bibliografía que nos lleva a eso, ¿no es cierto? Y en psicología tratamos de hacer una empresa. Cuando estuve yo de presidente de la CITA, Sociedad Internacional Tomás de Aquino, y después rector de la Universidad Católica de La Plata, ahí los convoqué a varias escuelas católicas de psicología